El Aula de Gestión e Intervención en el Patrimonio Cultural de la Arquitectura y la Industria, conocido por sus siglas G+IPAI, de la Universidad Politécnica de Madrid, es un proyecto innovador que pretende ser un punto de encuentro entre la investigación, la gestión y la intervención sobre el patrimonio industrial. En este nuevo programa que la radio de la UNED dedica al patrimonio industrial español, vamos a conocer cómo funciona y a qué se dedica este aula, cuyos objetivos se centran en la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento y la difusión. Una de las actividades más interesantes que desarrolla es la organización de seminarios internacionales. De estas y otras cuestiones dialogan ya dos representantes del aula con el profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Juan Claver. En el presente programa radiofónico de la Escuela de Industriales de la UNED y dentro de la serie que venimos dedicando pues, a todo el tema del patrimonio industrial español, contamos hoy con dos invitados de lujo, ¿no? Representantes del aula G+IPAI, cuyas siglas lo que vienen a decir es el Aula de Gestión e Intervención del Patrimonio Cultural de la Arquitectura y de la Industria, y concretamente contamos con Joaquín Ibáñez, que es el director del aula, que es doctor en arquitectura y profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM, de la ETSAM, en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Joaquín además también ha sido director del Instituto Español de Arquitectura y ha participado en múltiples proyectos en el campo del patrimonio cultural. Junto a él nos acompaña Carolina Castañeda López, que también es doctora en arquitectura y que de hecho su tesis pues, estaba centrada en temas directamente vinculados al patrimonio industrial, ¿no? Concretamente en la industria del tabaco, y que es investigadora dentro del aula, pues figura con el rol de investigadora de apoyo en la gestión del aula G+IPAI. Además de participar, Carolina, pues en distintos grupos de investigación y proyectos pues en el campo del patrimonio industrial. A los dos os agradecemos pues vuestra amable aceptación, ¿no? Para compartir estos minutos de radio con nosotros y bueno, os damos la bienvenida a los micrófonos de la UNED. En primer lugar, bueno, pues la primera pregunta, pues un poco, ¿no? Pues que nos comentéis cómo surge esta idea, a qué necesidades responde, ¿no? La creación de este aula. Y bueno, pues en ese proceso, pues cuáles serían las primeras dificultades que tuvisteis que afrontar, los apoyos con los que pudisteis contar, un poco que presentéis a nuestros oyentes cómo nació todo esto. Bueno, yo creo que voy a comenzar yo por una cuestión de edad. Por cierto, yo en este momento sé declarar que soy profesor emérito, no titular, pero bueno, es exactamente lo mismo, naturalmente. El aula, ¿cuáles fueron las necesidades un poco de los problemas de nacimiento? El aula nace, evidentemente, como una necesidad obvia en el panorama general, ciudadano, patrimonial y sobre todo en el patrimonio, en el panorama universitario. En el año 12, el entonces director de nuestra escuela, Luis Maldonado, junto con otros compañeros que trabajábamos en el mundo de la docencia y la investigación y hacía años en el patrimonio cultural, entendíamos que este sector, este capítulo del patrimonio, necesitaba una atención especial por parte de la universidad, además barriéndolo en casi todos sus aspectos, ¿no? Quizá luego hablaremos más despacio, ¿no? Investigación, docencia, innovación académica, gestión misma también, difusión, ¿no? Esa fue la raíz. Tuvimos ahí un acuerdo muy interesante que quiero recargar aquí a través del programa de Universidad Empresa de la Politécnica de Madrid, y conseguimos convencer a nuestros compañeros y amigos de la Fundación ACS para que apoyaran el financiamiento de este aula. Es un aula que, aunque mantiene este nombre por razones de orden interno que no vienen ahora aquí al caso, consigue tener la misma estructura en términos de investigación que una cátedra tradicional. O sea, realmente se puede llamar cátedra perfectamente, pero bueno, el título oficial, como bien has dicho, es el de aula. Uh-huh. Sí, Joaquín habla en términos un poco de fundador, ¿no? Yo me incorporé un poco después, precisamente como doctoranda.
y un poco en el espíritu que tenía este aula desde su creación. Empecé, digamos, como investigadora con una beca predoctoral. Desarrollé muchas tareas dentro del aula a la vez que realizaba mi propia tesis, y una vez que ya me he doctorado, pues sigo colaborando con el proyecto porque realmente es un espacio necesario, ¿no?, dentro de la universidad para aglutinar a toda la gente que, digamos, tenemos un interés académico y de investigación dentro del patrimonio industrial, ¿no? La verdad es que, como pueden ver nuestros oyentes, tenemos aquí dos protagonistas que además de jugar un rol fundamental en el aula, pues lo hacen desde dos contextos, ¿no?, complementarios muy interesantes ambos. Así que en ese sentido, pues como decíamos al principio, es todo un lujo. Yo hay una cosa del aula, una característica del aula que a mí me parece especialmente, no sé si la palabra bonita es adecuada ahora mismo, pero vamos, especialmente interesante, atractiva, etcétera, ¿no? En estos programas que estamos dedicando al patrimonio industrial, contamos con la presencia de invitados de distintas asociaciones, iniciativas y tal, que muchas veces tienen enfoques muy particulares, ¿no? Pues, por ejemplo, asociaciones centradas en patrimonio minero y tal. Entonces, bueno, el perfil de gente es muy parecido. Sin embargo, el aula surge en un contexto de colaboración de dos escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, que son la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Industriales, ¿no? Y supone un punto de encuentro para dos ramas del conocimiento que a veces juegan a estar un poco distanciadas, pero que aquí tienen un contexto maravilloso para encontrar todas esas sinergias. Entonces es un punto que sí que me gustaría que nos comentaseis un poquito más. Bertrand Russell, en su testamento a la juventud, recomienda, me parece, creo que así un poco de memoria, recomienda mantenerse una actitud ética ante el conocimiento, pero sobre todo recomienda manejar los hechos reales, los hechos que están delante. ¿A qué me refiero con esto? La Politécnica tiene esos hechos delante, tiene todo un panorama. La Politécnica de Madrid me parece que es la única en España, si no me equivoco, que además tiene todas las áreas de la ingeniería, además de la arquitectura, y en ese aspecto pues teníamos esa gran ventaja, ese territorio útil y perfecto para invitar a los compañeros de industriales a sumarse a un proyecto que tiene ese diálogo siempre histórico entre la envoltura, la arquitectura y el verdadero corazón, el corazón real del patrimonio industrial, o lo haremos también de ello, supongo, que no deja de ser siempre la máquina. La invitación a los ingenieros industriales era obvia, era necesaria, y fue lo primero que hicimos cuando se fundó este aula. Sí, yo creo que además es muy interesante porque muchas veces entre los arquitectos tendemos siempre a un discurso un poco dentro de nuestra disciplina, y el patrimonio, en realidad, el patrimonio cultural es multidisciplinar, ¿no? Se puede aprender, en este caso del patrimonio industrial, de los geógrafos, de los historiadores, de los ingenieros industriales, de los de caminos. Y en este sentido, el que estemos dos escuelas trabajando en este mismo objetivo confronta dos formas de pensar distintas, porque sí que es cierto que son dos formas de razonar distintas, digamos, frente a este patrimonio industrial, pero también son muy complementarias, porque si bien nosotros leemos el patrimonio industrial desde el punto de vista de la arquitectura, de la huella en el territorio, ellos se fijan mucho en el contenido y no tanto en el continente y en esa huella que tiene a nivel territorial. Entonces es complementario. De hecho, esa multidisciplinariedad necesaria para abordar todos estos temas, en los programas que hemos ido realizando sobre el patrimonio industrial, se percibe en los distintos invitados que hemos ido teniendo, ¿no? que ponían de manifiesto pues esa forma de aproximarse a un mismo tema desde distintos puntos de vista. Y un poco como el hilo conductor de esta serie de programas es precisamente esa vinculación con el plan nacional, ¿no? De distintas asociaciones, iniciativas, etcétera. Pues bueno, también tenemos la obligación, ¿no?, de hacer una mención a la relación que existe entre el aula y el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Claro. Los planes nacionales, que yo creo que en general son un invento magnífico del Ministerio ahora de Cultura y Deporte. Claro, en sus primeros, creo que el primero fue el plan de catedrales, pero inmediatamente llegó su tránsito rápido con los diversos capítulos, llegó el plan de patrimonio industrial, ¿no? Y naturalmente, según fundamos el aula, nos ofrecimos a colaborar porque nos parecía absolutamente necesario, no tanto para el plan nacional, que realmente llevaba funcionando tiempo ya, sino más bien en el fondo para nosotros también, como noveles, como gente que nos incorporábamos,
para generar de alguna manera sinergias, ¿no? Para sumarnos y también, iba a decir, más que para enseñar, para aprender del Plan Nacional, ¿no? La relación partidaria ha sido muy importante, ¿no? Carolina se acordará muy bien. Hemos tenido una relación concretamente con la pieza más importante de nuestra acción anual, que son los seminarios. Ha habido desde el principio, ¿no? Una relación directa con el trabajo del Plan Nacional, ¿no? Incluso hay uno de los miembros, ¿no? Un profesor de nuestro aula que está incorporado en la Comisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, ¿no? No sé quién es. Sí, de hecho, Rafael Guridi. Rafael Guridi, por supuesto, sí, claro. No, sí, de hecho, bueno, cuando estábamos comentando un poco antes de empezar, siempre desde, digamos, los inicios del seminario han estado colaborando, pero incluso desde el año pasado ya tienen un papel incluso más activo, ofreciendo las propias instalaciones del instituto para desarrollar una de las sesiones del seminario anual. Siempre han colaborado con las reuniones de coordinación del seminario, aportando opinión en temas estratégicos para el enfoque de cada uno de los temas que se tratan en las distintas ediciones. Y es más, nos gusta, siempre participan en muchas de las actividades del aula, y digamos que queremos estrechar un poco esa colaboración, porque también de cara a la difusión que el propio aula tiene, sobre todo en la Escuela de Arquitectura, que está vecina, muy próxima al instituto, puede ser muy interesante para los alumnos incluso descubrir un poco qué es lo que hay en ese edificio que está muy cerca de nosotros, que están interesados, digamos, tienen distintos planes, entre ellos el de patrimonio industrial, que muchos alumnos en su época de estudiante todavía no desconocen, ¿no? Todas estas cosas, y creo que es interesante ya introducirles un poco ese interés dentro de la escuela. Sin duda. Hemos citado al profesor Rafael Guridi, pero quizás es el momento también de citar al resto de los profesores que han conformado la estructura del aula, ¿no? Sin los cuales el aula no habría podido funcionar realmente, ¿no? De ellos son 4 profesores de la Escuela de Industriales, la catedrática María Luisa Martínez Muneta y los profesores Juan de Dios Bovi, Antonio Carretero y Jesús Félix. Y por parte de la Escuela de Arquitectura, además del profesor Rafael Guridi, el profesor Fernando Vela, el profesor Juan Monjo y el profesor... voy a recalcarlo, Rafael García no solamente está en esta comisión, sino que además fue prácticamente el profesor que inició en nuestra escuela el tratamiento del patrimonio industrial de un medio docente, una asignatura sobre arqueología industrial que lleva muchos años funcionando, ¿no? Ha sido el verdadero fundador de los fundadores, ¿no? No, pues sin duda es obligado, ¿no? Obligadísimo. A los protagonistas de toda esta historia. Yo la verdad es que he pensado preguntaros un poco más adelante sobre las actividades del aula y en concreto sobre el seminario. Pero voy a cambiar un poco el orden porque como me lo habéis puesto muy fácil ya que hemos empezado a hablar, ¿no? Entonces, bueno, si nos podéis dar una pincelada general sobre las distintas actividades que está desarrollando el aula y un poquito más, ¿no? En concreto, pues desarrollar el tema del seminario, las temáticas que habéis ido recogiendo durante sus distintas ediciones, la próxima edición, cómo se está planificando. Mira, ahí te agradecemos muchísimo precisamente esta audiencia que nos permites ahora, porque nos permite además adelantar ya una divulgación y una difusión del próximo seminario, ¿no? También del ciclo de otoño de conferencias en el que estamos en medio ahora mismo, y ya se han realizado 2 actividades en septiembre y en octubre, una en septiembre vinculada a una temática más de orden, iba a decir, país, que en este caso el país invitado fue Venezuela, con 4 profesores magníficos, todos de las 2 universidades más importantes de Venezuela, gentes vinculadas al patrimonio, de la Universidad Simón Bolívar y de la Central de Venezuela. Y una segunda conferencia espectacular, yo diría, no creo que exagere en absoluto, del profesor José Montaner, el catedrático de Montaner, que tiene una condición además actualmente personal muy iba a decir, muy industrialista, se puede utilizar la palabra, al ser no solamente un catedrático de universidad, sino a la vez compatibilizar aquello, no sé cómo realmente, con ser concejal del barrio industrial del Ayuntamiento de la Ciudad, que es todo el barrio de Poblenou y de San Martí y demás, ¿no? Nos quedan la semana del 7 de noviembre una conferencia en torno al concurso del Betty High, que presentará a la arquitecta que lo ha llevado en el Ayuntamiento, Carmen Rojas, y finalmente el 14 de noviembre en la Escuela de Industriales cerraremos todo esto con un homenaje entre todos a este año europeo, que también hay que recordarlo siempre, ¿no?, del patrimonio cultural, la primera vez que la Comisión Europea
da esa atención a la cultura. Es un asunto muy importante que engloba, por supuesto, al patrimonio industrial y en el cual habrá una mesa de debate con instituciones, UNESCO, Comisión Europea, Consejo de Europa, el propio Ministerio, moderado todo eso en torno de una mesa que la va a moderar un antiguo rector de nuestra universidad, el profesor Javier Uceda. Pero esto es el ciclo. Sí. Vamos a hablar del seminario, ¿no? Sí, sí. No, hay algunas actividades que son, digamos, periódicas, ¿no? Y que se mantienen dentro del programa que planteamos cada curso académico. Digamos que el que más difusión tiene, afortunadamente, ¿no? Vemos que está teniendo cada vez más interés, es el Seminario Internacional, que inicialmente, ya va por su 6ª edición, inicialmente planteábamos como un seminario con un tema monográfico sobre, digamos, algún tema industrial. Primero, por ejemplo, era sobre el tema ferroviario, el segundo sobre las cadenas de montaje, el tercero trataba sobre la agroindustria, el cuarto creo que era sobre la energía. Es decir, eran todo temas centrados en un sector. Uh-huh. A partir del quinto quisimos hacer un punto de inflexión y centrarnos en temas estratégicos, es decir, qué retos, qué reflexiones provoca hoy en día el patrimonio industrial. Y de esta forma también se abría un poco la temática para posibles interesados en participar y enviar sus trabajos, ¿no? Como posibles comunicaciones. El quinto, que fue el año pasado, trataba sobre la ciudad industrial, digamos que en sus múltiples acepciones, ¿no? Pero este año tenemos un tema que yo creo que es muy bonito, el seminario se va a celebrar del 20 al 22 de marzo de 2019. Nuevamente repetimos la fórmula de un día en la Escuela de Industriales, otro día en Arquitectura, otro día en el Instituto de Patrimonio. Y por la imagen de la industria, ¿qué es lo que queremos trasladar? Pues digamos que abre la posibilidad a muchas líneas temáticas, tanto la imagen, que en su día la propia industria, las fábricas o a través de la publicitación de los productos trasladaba esa industria al consumidor, la propia imagen que las fábricas querían mostrar, ¿no? Como tarjeta de visita de esa industria, pero incluso la imagen que percibimos hoy del patrimonio industrial, cómo se comunica el patrimonio industrial, qué tipos de medios hay, sobre todo hoy en día las redes sociales, los blogs, etcétera, cómo se comunica una vez que ese patrimonio o que esas industrias ya han cesado su actividad, cómo se comunica los mensajes, digamos, los recorridos que se pueden realizar por esos elementos, es decir, engloba desde lo que podría ser la imagen en sí de la propia industria en activo a la imagen que se comunica o que se percibe hoy en día una vez que ya, digamos, la hemos patrimonializado, por así decirlo, ¿no? Creo que nuestros oyentes estarán percibiendo que el aula, otra cosa no, pero activa es mucho. Y quiero recordar a mis oyentes que más allá de las fechas que estamos diciendo, como esto luego pues, tendremos gente que lo oiga desde el repositorio y tal, bueno, pues animar a todos los oyentes a que accedan al aula para ver en el momento en el que escuchen todo esto, ¿no? Pues las actividades que estáis realizando, porque seguro que estáis realizando muchas, ¿no? Sí. No sé si queréis completar alguna cosita más. Para eso, por ejemplo, tenemos Twitter, Facebook, creo que estamos en todo tipo de encontrar, ¿no? Y también en la página hipai.acu.upm.es, pero bueno, eso luego me imagino que ya podéis poner las informaciones. Pues insisto, animar a todos los oyentes a que entren en los distintos canales de comunicación con vosotros para que estén al día de las iniciativas que tenéis en marcha, porque yo que, por ejemplo, al seminario he asistido, doy fe de que es un contexto muy interesante y además muy, muy agradable. El aula, ¿no? El aula HIMASIPAI es un aula, ¿no? Entonces, la vinculación con los estudiantes está clara y está implícita, y el desarrollo, el contexto en las dos escuelas, pues también. Entonces, un poco esa vinculación con los estudiantes, esa participación de los estudiantes, cómo se articula. Bueno, estamos en un mundo académico, en un mundo universitario, y se articula con los medios habituales, tanto el estudiante de grado, que obviamente es alguien que está formándose,
y que tiene esa capacidad, iba a decir, muy, muy promovida por el aula de dejarle las puertas todo lo más abiertas posibles para que se vayan incorporando a una temática, no ya del patrimonio cultural, que no dispone todavía de grandes espacios en la formación a todos los arquitectos, los industriales, ingenieros todavía menos, en el mundo, digamos, en su currículum, en el plan de estudios general, pero también, lógicamente, los estudiantes ya de grado, predoctorales o doctorales, los cuales ya tienen más espacios, hay más programas y tienen ya más espacios de doctorados y demás, y a los cuales apoyamos, como decía la profesora Carolina Castañeda, pues les apoyamos dotándoles de algunas ayudas para sus desarrollos de la tesis, con becas predoctorales, todo eso dentro de obviamente, las limitaciones que se puede uno imaginar que tenemos como universidad pública, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, es verdad, yo creo que no estoy exagerando nada, me corregirá Carolina si exagero, en todo caso, tiene mi autorización, pero estiramos mucho nuestras capacidades con iba a decir casi con el entusiasmo habitual que tiene también la universidad pública, ¿no? El cual de un duro le sacamos muchos euros adelante, ¿no? Todo eso yo creo que sí que está produciendo. Pues está produciendo, por ejemplo, una alianza en un consejo asesor de 22 personas que nos reunimos una vez al año, siempre en la inauguración del seminario de cada año. Nos reunimos junto con el comité de seguimiento del aula. Son ellos los que deciden las temáticas de cada seminario anual y son ellos además los que nos enriquecen muchísimo produciendo un encuentro en el que ayer no estamos hablando solamente de profesores del UPM, sino de profesores de muchas universidades de España, alguna del mundo alemán, algún invitado del mundo italiano. Son cuestiones a veces más de intendencia su participación que de realidad, pero en todo caso con una eficacia que yo creo que está produciendo un juego doble de aprovechamientos por nuestra parte y también de difusión, donde estamos, yo diría, colocando un poco en el mapa a la propia Universidad Politécnica en este aspecto como un elemento de referente. Los resultados pues van siendo elocuentes. Este aula fue premiada en la primera convocatoria que hubo de investigación en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo hace 2 años. Tuvo uno de los premios de investigación. Yo dentro de una semana estoy inaugurando un máster en Chile asociado también a estas temáticas vinculadas al mundo del patrimonio industrial. Tenemos unas relaciones con otro compañero que está desarrollando en el País Vasco una cátedra o aula parecida, siguiendo un poco la experiencia nuestra. Yo creo que eso para nosotros es la felicidad máxima, ¿no? Quiere decir que estamos trabajando en la buena dirección todos, ¿no? Sí, sin duda. Sí, yo simplemente por puntualizar un poco lo que indicaba Joaquín al principio, realmente, aunque se llama aula, es más como un espacio en el que se concita, un espacio creado desde la universidad, pero que concita, muchos grupos, ¿no? Desde las asociaciones, como decías tú, que habitualmente nos encontramos en los congresos, especialistas no solo académicos, sino de otros ámbitos, pero también concitar, pues, al alumnado, a otro tipo de entidades que tienen interés en el patrimonio industrial. Entonces, realmente yo creo que dentro del alumnado hay, digamos, 2 líneas de actuación, ¿no? El alumnado de grado, incluso teníamos un premio que inicialmente estaba enfocado a trabajos de grado. Alguna edición tenía bastante éxito de participación, pero también nos dimos cuenta que el alumno de grado está tratando de formarse primero y que, digamos, quizás tenemos una especialización en un tema particular demasiado concreta para un poco el interés de ese alumno de grado que está como abriéndose un poco al mundo que está estudiando. Entonces, la participación del alumno de grado es más a través de la divulgación que hacemos de estos ciclos de conferencias, como por ejemplo el de otoño que citaba Joaquín, de ponencias específicas mediante las cuales ellos, si tienen un interés en el estudio y conservación del patrimonio industrial, pueden empezar a introducirse, ¿no?
Y por otra parte está, digamos, la relación que tenemos con el alumno de posgrado, que esa era, como digamos, la que decíamos, la más evidente, porque el alumno de posgrado, que ya tiene claro cuál va a ser su línea temática de investigación o cuáles son sus intereses, se acerca a nosotros, pues, tanto para iniciarse en distintos temas, ¿no?, que tengan que ver con el patrimonio industrial y con la investigación sobre patrimonio industrial, como para las oportunidades que se le ofrecen de poder desarrollar su tesis doctoral, sus investigaciones a través de las ayudas que tiene el aula a predoctorales, a alumnos de posgrado. Entonces, digamos que es un acercamiento distinto, pero en el fondo el aula lo que quiere es como poner en contacto a todos esos agentes, alumnado, entidades, asociaciones, etcétera, que digamos, pueden reunirse en el ámbito académico y tomar contacto y reflexionar sobre el patrimonio industrial. Sí, de hecho, bueno, habéis tratado dos líneas que os iba a preguntar, pues os habéis adelantado, o sea, que genial. Y yo a lo que animo nuevamente a los oyentes es que entren en la página web y vean un poco que efectivamente es un punto de encuentro el aula de muchas entidades, de muchas asociaciones, de muchas personas que colaboran en este ámbito, y también que consulten pues todo lo que en el ámbito de la investigación lleváis a cabo. Nosotros, como el recurso del tiempo es finito, tenemos que ir acabando, y sí que me gustaría preguntaros, lanzaros una reflexión final, ¿no?, para un par de minutos, sobre, bueno, vosotros como expertos en este ámbito, ¿cuáles creéis que son que deben ser las claves, ¿no?, de cara a la protección, conservación, etcétera, del patrimonio industrial, pues en el futuro, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya. Es que es un tema... Sí, no, a ver, yo intentaré ser muy concisa porque, bueno, es un tema que yo creo que la gente que sobre todo nos dedicamos a investigar sobre patrimonio industrial está como en el fondo de todo lo que hacemos, ¿no? Yo distinguiría dos temas fundamentales en cuanto a esta pregunta que nos lanzas, ¿no? Por una parte está como lo que yo llamo los problemas endémicos del patrimonio industrial, porque a pesar de que llevamos ya décadas estudiándolo, inventariándolo, catalogándolo, parece que siempre hay ese lastre de, a pesar de que cada vez tiene más reconocimiento, pero ese lastre de una dificultad en protegerlo debidamente. Y ya no digo catalogarlo o darle, digamos, una protección máxima como bien de interés cultural, en el caso de la Comunidad de Madrid como bien de interés patrimonial, sino que es un patrimonio muy frágil y además parte de su autenticidad muchas veces es lo que hablábamos también de que es una envolvente, pero que también tiene un contenido, como son las máquinas, y ni siquiera se valora esos ejemplos excepcionales que por casi un milagro han conservado, ¿no?, íntegro tal cual todos sus elementos, incluso su maquinaria. Entonces, todos sabemos de luchas que además por parte de la sociedad cada vez son más activas en contra de derribos, expolios, atentados contra este tipo de patrimonio industrial, pero aún así sigue siendo muy dificultoso. Incluso también es dificultoso para la administración, puesto que al ser, digamos, un patrimonio cercano históricamente, los vestigios son muy abundantes y no se puede dar una protección absolutamente todo, y aquello que tienen como, digamos, en el punto de mira, pues digamos que el tema de contingencia, ¿no?, de intentar inventariar todo ese patrimonio, o al menos catalogarlo, es muy difícil. Y por otra parte está como, digamos, la línea estratégica, ¿no?, las inquietudes y reflexiones que genera este patrimonio industrial. Yo creo que es muy importante que se tiene que empezar a pensar en términos de sostenibilidad, del papel que el patrimonio industrial tiene como, digamos, contribución a crear ciudades y territorios más resilientes y sostenibles, y por tanto también como, digamos, un elemento, ¿no?, para la cohesión social a través de la conservación y reutilización en muchos casos de los elementos de este patrimonio industrial. Uh-huh. No sé si tenemos ya, creo que estamos acabando. Un colofón. Yo quería no quería dejar fuera una nota que es muy importante también para entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos del patrimonio industrial. El patrimonio industrial efectivamente es la piel, es la caja de envolver el patrimonio, entendido el patrimonio como la máquina, el mecanismo, el proceso industrial, pero es también las personas. Uh-huh. Y es un asunto que es parte de su curiosa, de su paradójica debilidad, sí, y de su fortaleza en realidad en el futuro. Toda la cultura del trabajo
está asociada al patrimonio industrial. Y está asociada pues todas las luchas obreras, los procedimientos técnicos, todo el ADN del hombre industrial que somos todos de los últimos 2 siglos. Eso es, en ese sentido, iba a decir curioso. Es verdad que llevamos 3 décadas desarrollando trabajos en el patrimonio industrial, tampoco es tanto tiempo, pero digo que es curioso en cierto modo. Hay un asunto por medio educativo, está clarísimo, no cultural sino educativo, en la capacidad de transmitir por parte de seguramente las universidades y otros centros parecidos de la administración, de transmitir al ciudadano normal exactamente de qué estamos hablando. No estamos hablando de un patrimonio arqueológico en el sentido de la arqueología clásica de una catedral o de un castillo, de un tiempo prehistórico, sino de una arqueología que tiene una condición funcional, porque los edificios industriales o los espacios industriales, muchos de ellos están funcionando con la misma estructura que primaria o con una secundaria. Y en esa deriva, que es evidentemente mucho más compleja en su conservación, está parte del atractivo y de la necesidad de conservarlo, porque estamos hablando no de la memoria de los celtas, ni de los romanos, estamos hablando de nuestra memoria directa, como personas, como hombres del mundo industrial, ¿no? Pues sí, la verdad es que, ojalá tuviésemos más tiempo, os emplazaremos para futuras ocasiones. Carolina, Joaquín, muchísimas... ¿Me permites un recuerdo para los oyentes? 20-22 de marzo, sexto seminario entre la Escuela de Arquitectura y el Instituto Patrimonio Cultural de España. Para todos los que estén interesados en un mayor conocimiento o en un trabajo de investigación, les esperamos. Muy bien, pues reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos teneros aquí dentro de poco. Muchas gracias. Pues tomamos nota de esa cita para el próximo año que acabamos de escuchar y recordamos dónde se puede encontrar toda la información sobre el Aula de Gestión e Intervención en el Patrimonio Cultural de la Arquitectura y la Industria, gipai.acu.upm.es. Y para volver a escuchar este programa y los 10 anteriores de la serie radiofónica sobre patrimonio industrial, solo hay que acudir a nuestros canales multimedia en Internet. Lo recordamos, canal.uned.es, el espacio de la radio de la UNED en YouTube y los podcasts de Radio Televisión Española. Gracias por seguirnos.